Ave María Purísima, bienvenidos queridos hermanos nuevamente a estas charlas de espiritualidad de la Divina Misericordia. Y como saben, estamos desarrollando el tema de la voluntad de Dios, para que no quede solamente como un concepto dentro de la espiritualidad católica. Buscamos con esta charla hacer que la voluntad de Dios sea parte de nuestra vida, sea la esencia de nuestra vida católica, la búsqueda y el amor de la voluntad de Dios, conocer y amar su santa voluntad. Y lo hacemos a la luz del diario espiritual de Santa Faustina, bajo el testimonio de ella. Nosotros, devotos de la Divina Misericordia, queremos aprender a hacer la voluntad de Dios como lo hizo nuestra Santa Faustina, quien no le fue nada fácil, pero no le fue nunca imposible. Tampoco a nosotros será fácil, pero nunca será imposible. Bueno, y vamos a hacerlo en base a los numerales del diario de Santa Faustina. El que tiene el diario puede seguirlo o simplemente escucha lo que voy leyendo del diario. Numeral 515. Numeral 515. Santa Faustina escribe: una vez al anochecer, cuando pasaba por la huerta rezando el rosario, llegué hasta el cementerio. Entreabrí la puerta y me puse a rezar un momento. Y les pregunté a ellas dentro de mí: seguramente serán muy felices. De repente oí estas palabras: somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Y después, el silencio como antes. Me ensimismé y pensé mucho tiempo cómo yo cumplo la voluntad de Dios y cómo aprovecho el tiempo que Dios me concede. Sinceramente, no sé dónde físicamente sucedió esto que cuenta Santa Faustina. Es muy probable que haya sido en el convento de Varsovia, donde está hasta el día de hoy un cementerio muy antiguo, donde, me refiero a Cracovia, ¿no? Un cementerio muy antiguo, donde fue enterrada por primera vez Santa Faustina, luego de, posteriormente se la sacaría para todos los estudios de la causa de beatificación y canonización. Es probable que haya sido en ese cementerio al lado del convento. ¿Qué nos dice, en primer lugar, este numeral? Si bien vamos a hablar de la voluntad de Dios, este tema que parece tan curioso, un diálogo de Santa Faustina con las almas del purgatorio. No es una excepción, no es una excepción. Santa Faustina justamente recibe este don místico de ver almas en el cielo, en el infierno, y almas del purgatorio, en el purgatorio. O almas más que en él, sino almas que están en ese sentir, en ese estado del purgatorio, del cielo, del infierno. Entonces, no es raro que a ella le haya pasado esto, y sobre todo nos rescata un pensamiento. Ella, cuando entra a este cementerio, produce lo que en la vida de los santos es común, y la de todo católico debería ser, porque los santos no son rayos que caen del cielo, sino católicos que deciden ser buenos católicos. El diálogo amistoso con las almas de los fieles difuntos. Entonces, por eso ella, acerca del cementerio, ingresa y empieza a rezar. Empieza a rezar. Dos cosas en torno a esto. Primero, el valor de ser enterrado en cementerio. Hoy que tantas veces se dice, no, yo quiero que me cremen y que me manden al río tal, al puente tal, al edificio tal, que se repartan. Eso es de paganos. Eso no es católico. El católico puede ser enterrado, como enseña también la Iglesia en un documento reciente, también puede ser cremado mientras la cremación no sea signo de rechazo a la doctrina, a la enseñanza de la resurrección de la carne, pero siempre debe ser enterrado en su integridad, en un lugar santo, en un lugar católico,
en una iglesia, un cinerario parroquial o de santuario, en un lugar donde pueda pasar esto que hace Santa Faustina. Ingresa al lugar santo y se pone a rezar porque es un lugar de oración que redunda en beneficio de las personas fallecidas. Entonces la iglesia cuando nos pide eso nos hace por un bien. Así que bueno, ahí vamos conociendo también parte de la voluntad de Dios, cómo hacer con nuestro cuerpo, el día que nos toque pasar a la eternidad, para que incluso nuestro cuerpo cumpla la voluntad de Dios. Sea enterrado como debe ser, en el lugar donde debe ser. Bueno, y entonces Santa Faustina tiene estas locuciones interiores, no solamente de Jesús, de la Virgen, de los ángeles y los santos, sino también de las almas del purgatorio. Y le dicen algo, ella en todo caso hace una pregunta muy importante. Antes que ver que él le responden, las almas del purgatorio, es importante la pregunta que hace Santa Faustina, porque ella no va de curiosa. Por ahí uno dice, el padre está hablando del purgatorio, qué interesante. Y uno se queda en lo superficial, se queda en lo llamativo que es este diálogo con las almas del purgatorio. Pero recordemos la pregunta de Santa Faustina, seguramente serán muy felices. Santa Faustina tal vez pensó, justamente por haber sido religiosas, tal vez porque hay una congregación entera rezando por ellas. Qué lindo pensar eso. En una congregación religiosa está siempre esa costumbre de rezar con mucho compromiso y diariamente por las hermanas que ya fallecieron de esa congregación. Se rezan por todos los fieles difuntos, pero en especial por ellos. Qué práctica que es más frecuente en la vida religiosa, pero tendría que ser familiar, y no olvidarnos de los seres queridos difuntos. No tiene que ser solamente una costumbre de religiosos. Algún día tal vez nosotros integremos los miembros de una familia, pero que ya no están en esta vida y que necesitan de la vida que está militante, que está en la tierra, de sus oraciones y misas. No nos olvidemos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Está bien, uno es el papá, el abuelo, pero más atrás también hay ancestros. Tenemos que rezar y pedir misa, aunque no le sepamos el nombre, o aunque no los queramos. El amor a las almas de los fieles difuntos, de las almas que están purgando, tiene que ser independientemente de nuestros sentimientos, tiene que ser por caridad cristiana. Bueno, entonces por eso Santa Faustina les pregunta si seguramente serán felices, ¿no? Porque tienen todo el mundo, las hermanas de esa congregación, rezando constantemente por ella. Y aquí sí vamos a esta respuesta tan admirable que nos viene desde, podemos decir, de la otra vida, ¿no? Pero que básicamente nos confirma la espiritualidad católica, que dice así: somos felices en la medida que hemos cumplido la voluntad de Dios. Somos felices en la medida que hemos cumplido la voluntad de Dios, no allá, sino acá. Miren la importancia de esta vida. Miren la importancia del tiempo que tenemos. Miren la importancia de saber transformar cada día, cada detalle de nuestra vida en un cumplimiento y en un amor a la voluntad de Dios. No solamente porque el Señor lo merece, porque Él es el Señor de todas las cosas y que su voluntad es lo mejor siempre para nosotros, es la voluntad de un papá, de un padre, sino que también tiene repercusiones en la eternidad. Seremos felices en la medida que hayamos cumplido la voluntad de Dios. ¿Se imaginan? Ustedes quieren construir una casa en un lugar donde hace mucho calor. Entonces, en la parte de atrás de la casa ponen a cavar una pileta. Pero bueno, se ponen a cavar una pileta y antes que termine toda la casa y venga toda la familia, y bueno, pero están cansados o están perezosos, ve que hay que cavar y no hay tiempo, y cavan un pozo chiquito, ¿no? Para un poco de agua, y después, bueno, se acaba el tiempo, llega la familia, llegan los chicos, y llega el verano, y tenemos un pozo chico, le echamos agua y se hunde el agua.
la absorbe. Y si no la absorbe, es un charco con lodo. O a veces cavamos más, hacemos una pileta y la hacemos chiquita. Le ponemos todo el cemento, todo, pues traemos una pileta ya fabricada, la ponemos pero una pileta chica, el fondo es grande, enorme, tenemos como 1 hectárea, pero hacemos una pileta chica que entran por ahí 4 personas, medio amontonada, y llega el verano, llega el calor y entramos ahí y es insoportable. Se calienta más rápido el agua y está más caliente adentro que afuera. En cambio, aquel prudente que dice, tengo un buen terreno, puedo construir una gran pileta, me esforzaré, me sacrificaré, construyo una gran pileta, llega el verano, llega la familia y disfruto el verano en una linda pileta con agua. Entonces, nosotros en esta vida estamos con tenemos un terreno, que es lo que Dios nos ha dado, este tiempo, la gracia. Construir una gran pileta o construir una pequeña pileta. Si construimos una pequeña pileta, después disfrutaremos poco. Si construimos una gran pileta, en el verano, cuando llegue la vida eterna, llegue el cielo, disfrutaremos de acuerdo a cómo hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que podíamos hacer. Dios nos ha dado un terreno grande, Dios nos ha dado el tiempo, nos ha dado su gracia para construir una hermosa pileta. Pero si eres egoísta, si no quieres cumplir la voluntad de Dios, te conformas con tu voluntad egoísta y perezosa, que tiende a despreocuparse de la vida eterna, eso tiene consecuencias, ¿no? Y lo importante de este numeral es cómo estas almas del purgatorio en definitiva le hacen una caridad a Santa Faustina y te hacen una caridad a ti y me hacen una caridad a mí. Ver la vida desde la perspectiva de la eternidad. Porque a veces nosotros vemos las cosas desde lo inmediato. Estamos viendo qué vamos a comer, qué vamos a cocinar, qué vamos a hacer en este día, mañana, pasado, cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos aquí y ahora. Y nos olvidamos de la vida, y nos olvidamos del proyecto de vida, y nos olvidamos de la eternidad. Esto que estoy haciendo aquí hoy, que no me tengo que despreocupar jamás, pero lo que tengo que hacer tiene que ser en perspectiva de la vida eterna. Y sobre todo tiene que ser en perspectiva, muchas veces decimos, yo quiero ser feliz, todos queremos ser feliz. Levante la mano el que no quiere ser feliz. De hecho, Santa Faustina les pregunta, me imagino que son muy felices. Pero ojo, porque a veces la felicidad nuestra está en como dicen algunos, tener parada la olla, ¿no? Bueno, lamentablemente hay hermanos nuestros que a veces les cuesta parar la olla y bueno, tenemos que ser hermanos también nosotros para socorrerlo. Pero bueno, nosotros que podemos ayudar a tantas personas que no tienen para parar la olla, también tenemos que iluminar a todas las personas para que no crean que el único cielo en esta tierra es satisfacer las necesidades de esta vida. Parando las ollas de los que no pueden parar la olla y también ayudando a las personas que tienen para parar la olla a ver que en el consumo, en las cosas de esta vida, en los placeres o en las necesidades de esta vida, no se acaba todo. No solo de pan vive el hombre. Entonces, desde la eternidad, ver si lo que hacemos acá es voluntad de Dios y se ordena la felicidad eterna. La felicidad no nos la da tener muchos momentos de alegría exterior, no nos la da tener bienes materiales. La felicidad nos la da encaminar nuestra vida a un fin, a una persona maravillosa que exceda lo material. Alguien, un amor que no muera. Cuando una vida se encamina a un amor que no muere con la muerte, hemos encontrado la felicidad porque solamente ese amor es el de Dios y es el de Cristo. Bueno, y nosotros tenemos que preguntarnos como Santa Faustina, ¿cumplo yo la voluntad de Dios? ¿Cómo estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Miren, este pequeño diálogo con las almas del purgatorio de Santa Faustina las dejó en una reflexión profunda. Evidentemente, las almas del purgatorio tienen una visión mucho más plena y acabada que la vida y se arrepienten de muchas cosas que han hecho mal en esta vida y se están purgando. Y aquí le dieron una lección a Santa Faustina y nos la dan a nosotros. ¿Hacemos nosotros realmente la voluntad de Dios o hacemos lo que nos cae en gana?
o simplemente lo que nos gusta, o lo que hacen todos. Entonces tenemos que pensar si realmente conocemos y si realmente amamos la voluntad de Dios y nos empeñamos en hacerla cada día, en el detalle, en cada palabra, en cada gesto al prójimo, sobre todo al que más nos cuesta, sea el marido, sea la esposa, sean los hijos, sean pequeños, sean grandes. Cumplir en todo la voluntad de Dios, cumpliendo bien el deber de cada uno, de esposo, de esposa, de padre, madre, abuelo, abuela, de trabajador y de patriota, de amar nuestra patria, liberándola de todas aquellas esclavitudes a las cuales nos quieren someter más en estos tiempos. Bueno, entonces, ¿cómo cumplo la voluntad de Dios? Y Santa Faustina se hace una pregunta que por ahí nosotros no nos la hacemos. ¿Cómo aprovecho el tiempo? Dice así Santa Faustina. ¿Cómo aprovecho el tiempo que Dios me concede? A veces no nos preguntamos si estoy perdiendo el tiempo. Estoy a veces agarrado al control remoto o inclinado hacia la pantalla de la computadora o ya torcido hacia el celular y no me pregunto si a Dios le agrada lo que estoy haciendo y si estoy aprovechando el tiempo que Dios me ha dado. ¿Cuántas horas pasamos frente a la televisión, frente al celular, frente a la computadora que sabemos que son inútiles? Que al contrario me dejan medio perturbado, sin paz, a veces sin la gracia de Dios, pero seguramente muchas veces, aunque sea, nos deja sin el tiempo que Dios nos ha dado. Cada hora es una gracia. Tenemos que pensar eso, cada hora es una gracia dada por Dios y de cada hora que Dios nos ha dado vamos a rendir cuenta. Algún día se me preguntará a mí también, ¿qué hice de cada hora? Si cumplí la voluntad de Dios, si aproveché el tiempo que es un don de Dios. Ahí también pasa la voluntad de Dios, en aprovechar que el tiempo sea productivo, sea en el sentido de que me ayude a cumplir la voluntad en cada momento. Sea en la vida familiar, siempre siendo edificante, con los demás, siempre haciendo caridad al prójimo, llenando mis labios y mis manos de obras de misericordia al prójimo, y haciendo cosas que sean productivas para la familia, para la fe propia o comunitaria de la familia o del grupo, pero recemos para poder hacer cada hora una hora maravillosa, porque cada hora, como dice Santa Faustina muchas veces, cada hora una gracia nueva. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia, les dé fuerza para estos tiempos y todos unidos en la oración y en la divina misericordia. Decimos: un grande Jesús, en vos confío. Hasta mañana si Dios quiere.